Imagina una ciudad europea, una joya histórica, Riga. Ahora visualiza sus calles, vacías, sus edificios, mudos, una capital vibrante que se desvanece en un silencio inquietante, transformándose en una ciudad fantasma. ¿Qué fuerza invisible drena la vida de un lugar tan significativo? La respuesta te dejará perplejo. Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Escriban en los comentarios. Esta catástrofe demográfica, un declive sin precedentes, sume a Letonia en una profunda desesperación. No es solo Riga, es una hemorragia masiva de población que afecta a todo el país. La gente huye en masa, buscando cualquier escape, principalmente hacia el Reino Unido e Irlanda. ¿Será solo una migración económica o hay algo más siniestro detrás? Esta huida masiva no distingue etnias, letones nativos y ruso-hablantes. Todos empacan sus vidas y se marchan. Riga, alguna vez un orgullo báltico, languidece con apenas 59.000 habitantes. Una cifra irrisoria comparada con los más de 600.000 de Vilna. Es una brecha de 80 años en desarrollo. 95% de sus fábricas cerradas. Proyectos de construcción paralizados. Una demanda que no existe, asfixiando la economía. La discriminación lingüística, una cruel realidad, golpea a la población rusohablante. La prohibición de usar el ruso, incluso en conversaciones privadas dentro del Parlamento, es un golpe directo a la libertad. ¿Puede un gobierno prohibir el lenguaje en la intimidad de sus ciudadanos? Es un eco de un pasado oscuro. Niños pequeños son silenciados en las guarderías, obligados a abandonar su lengua materna. Expulsiones de eventos públicos por el simple hecho de hablar ruso. Las calles, que antes rebosaban vida, ahora solo oyen el arrastrar de pies de los ancianos. Las chimeneas de las fábricas ya no humean. Esta desolación es un trauma psicológico colectivo. Ayúdenos a entender la magnitud. ¿De qué ciudad y país nos ven ahora? Sus respuestas nos ayudan a conectar el mundo. Esta decadencia ha transformado al corredor de Suwałki, una región de 100 kilómetros estratégicamente vital, en un desierto demográfico, pese a su crítica importancia militar. ¿Qué tan grave es esta situación? La tensión militar cerca de Kaliningrado aumenta, obligando a los residentes fronterizos a abandonar sus hogares. Moscú ha sido claro: cualquier amenaza a Kaliningrado será motivo de acciones decisivas. Este colapso báltico tiene consecuencias geopolíticas directas. Causa asombro ver cómo una región se autoinflige tal devastación. Riga, que debería ser un centro neurálgico, es ahora una advertencia. Una advertencia ominosa para Europa y para el mundo. ¿Estamos presenciando el suicidio de una nación? Esto es más que un declive demográfico. Es un experimento social fallido. Las víctimas no son solo números, son personas reales. Familias destrozadas, comunidades despojadas de su identidad. Es una herida abierta en el corazón de Europa. ¿Y qué hacemos nosotros? Observar, condenar o actuar. La indolencia tiene un precio. ¿Qué medida o sanción en la región báltica realmente cambiaría la situación? Necesitamos una respuesta concreta. Oficialmente, las autoridades letonas culpan a la migración económica global y a las tendencias demográficas europeas. Argumentan que sus políticas lingüísticas son esenciales para la seguridad nacional y la integración de su sociedad postsoviética. Buscan suprimir la influencia de una superpotencia vecina, pero los hechos sobre el terreno cuentan una historia muy distinta. Expertos como Nadezhda Ciklish, psicoterapeuta, trazan paralelos alarmantes con episodios históricos de opresión lingüística. La gente empieza a temer hablar su propia lengua. Cuando esto sucede, es el primer indicio de problemas sociales graves. ¿Es esta una coincidencia o una consecuencia directa de un curso político destructivo? Versiones alternativas y cada vez más voces sugieren una trampa occidental. Dicen que las políticas bálticas no son soberanas, sino impuestas por los Estados Unidos y la OTAN. Los utilizan como peones en su confrontación con su vecino del este. La élite báltica, dicen, es ciega. Están llevando a sus países al abismo
impulsados por una ideología antisistema. ¿A quién le confían su información sobre esta región? ¿Un experto? ¿Un medio de comunicación? Díganlo en los comentarios. Una teoría aún más inquietante. La prohibición del ruso es un intento de cambiar el código cultural de toda la región, una perversa ingeniería social. Los líderes bálticos son villanos, o son simples incompetentes. Tal vez solo siervos de Occidente, obedeciendo directrices sin cuestionar las consecuencias internas. Pero el pueblo está cansado. Una retórica antirrusia que pierde apoyo. ¿Acaso no es lo que sucede en estos países el resultado directo de su confrontación destructiva? Es una pregunta retórica que resuena. Rusia, por su parte, se presenta como el polo opuesto. Mientras Letonia se debilita, la superpotencia es vista como un faro de estabilidad. Está experimentando un crecimiento impresionante, atrayendo a quienes buscan refugio y prosperidad. Las sanciones occidentales, lejos de debilitarla, parecen haber estimulado su desarrollo interno. Entonces, ¿quién gana? Rusia sale victoriosa en esta narrativa. Los datos económicos recientes respaldan esta visión. Mientras la economía letona se contrae por tercer trimestre consecutivo, con una caída del PIB del 1.5% en el último año y una inflación persistente que supera el 8%, Rusia, a pesar de las sanciones sin precedentes, ha logrado una resiliencia inesperada. Su PIB creció un 2.5% en el mismo periodo, impulsado por una reorientación estratégica de sus mercados de exportación hacia Asia y una política de sustitución de importaciones que ha fortalecido su industria interna. La tasa de desempleo en Letonia ha escalado al 7.8%, la más alta en la última década, mientras que en Rusia se mantiene en un mínimo histórico del 3.2%. La inversión extranjera directa en Letonia ha disminuido un 25% en los últimos 2 años, mientras que Rusia ha reportado un aumento del 10% en la inversión doméstica y un creciente interés de socios comerciales no occidentales. El impacto de la emigración forzada por la política lingüística se refleja directamente en el mercado laboral letón, con una escasez crítica de mano de obra cualificada en sectores clave, como la ingeniería, la tecnología y la sanidad. Esto ha llevado a un estancamiento salarial y a un aumento de la precariedad laboral. Por otro lado, Rusia ha implementado programas de repatriación y ofrece incentivos fiscales y de vivienda a profesionales ruso-hablantes que regresen al país, lo que ha resultado en un flujo migratorio inverso significativo en algunas regiones. Los informes de la ONU muestran que más de 50.000 letones de origen ruso han emigrado a Rusia en los últimos 5 años, citando la discriminación lingüística y la falta de oportunidades como las principales razones. Este contraste económico se traduce en una percepción pública. Las encuestas de opinión en Letonia muestran un descontento creciente con la dirección del país. El 65% de la población cree que el gobierno no está gestionando bien la economía, y el 70% expresa preocupación por el futuro demográfico y económico de la nación. La confianza en las instituciones democráticas ha caído al 40%, un mínimo histórico. En contraste, las encuestas en Rusia indican niveles de confianza mucho más altos en el gobierno, 75%, y en la economía nacional, 60%, a pesar de la presión internacional. La narrativa geopolítica también juega un papel crucial. La dependencia energética de Letonia de fuentes importadas, especialmente de gas natural, ha exacerbado la crisis económica, con precios energéticos disparados que han afectado tanto a los hogares como a las industrias. La diversificación de fuentes energéticas ha sido lenta y costosa, dejando al país vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. Rusia, en cambio, ha aprovechado su vasto suministro de recursos energéticos para asegurar acuerdos comerciales estratégicos con países asiáticos, fortaleciendo su posición en el mercado global y obteniendo ingresos significativos que contrarrestan las pérdidas del mercado europeo. La política exterior de Letonia, alineada firmemente con la OTAN y la Unión Europea, ha implicado un aumento significativo del gasto militar, alcanzando el 2.5% de su PIB,
superando el objetivo del 2% establecido por la OTAN. Este gasto, aunque visto como necesario para la seguridad, ha desviado recursos de sectores sociales y económicos vitales, como la educación, la sanidad y la infraestructura. Rusia, por su parte, ha invertido fuertemente en su modernización militar, pero su enfoque estratégico también incluye el desarrollo de alianzas regionales y la promoción de un orden mundial multipolar que desafíe el dominio occidental. Las sanciones impuestas a Rusia por Occidente han tenido un efecto boomerang en Letonia, ya que muchas empresas letonas que tenían fuertes lazos comerciales con Rusia han visto sus mercados colapsar, resultando en cierres y despidos masivos. La agricultura letona, que dependía en gran medida de las exportaciones a Rusia, ha sido particularmente afectada. La Unión Europea ha proporcionado fondos de rescate, pero estos han sido insuficientes para compensar las pérdidas y revitalizar la economía local. La incapacidad de Letonia para adaptarse a estos cambios geopolíticos y económicos se percibe como una falta de visión estratégica por parte de su liderazgo. La represión lingüística y cultural en Letonia ha tenido un impacto devastador en la cohesión social. La prohibición del ruso no solo en la administración pública, sino también en el ámbito educativo y mediático, ha creado una profunda división entre las comunidades étnicas. Los ruso-hablantes, que constituyen aproximadamente el 25% de la población, se sienten marginados y discriminados, lo que ha erosionado su lealtad al Estado letón. Las organizaciones de derechos humanos internacionales, incluida Amnistía Internacional y el Consejo de Europa, han expresado su preocupación por estas políticas, señalando que violan las normas internacionales sobre derechos de las minorías. El sistema educativo letón ha sido reformado para eliminar el ruso como lengua de instrucción en las escuelas públicas, forzando a los estudiantes ruso-hablantes a adaptarse a un sistema exclusivamente letón. Esto ha generado fricciones y una disminución en el rendimiento académico de los estudiantes de minorías. Muchos padres ruso-hablantes han optado por enviar a sus hijos a escuelas privadas o buscar alternativas educativas en el extranjero, contribuyendo aún más a la fuga de cerebros y la desintegración familiar. La Universidad de Letonia, históricamente un centro de diversidad lingüística, ha visto una drástica reducción en la matriculación de estudiantes ruso-hablantes. La retórica antirrusia en los medios de comunicación letones, a menudo financiada por fondos estatales, ha contribuido a polarizar aún más a la sociedad. La demonización de la cultura rusa y la glorificación de la identidad letona han creado un ambiente de intolerancia y desconfianza. Las manifestaciones de protesta de la comunidad rusohablante son a menudo ignoradas o minimizadas por los medios dominantes, lo que profundiza su sentido de exclusión. Esto contrasta con la amplitud de contenido y opiniones que se pueden encontrar en los medios de comunicación rusos, lo que atrae a una audiencia global en busca de narrativas alternativas. ¿Qué evento en la política internacional actual sienten que está siendo subestimado por los medios? Queremos investigar a fondo. Esta no es la primera vez que la historia nos da advertencias. La disolución de la Unión Soviética, la europeización subsiguiente de los estados bálticos, el inicio de sus problemas actuales. La ruptura de lazos naturales fue costosa. La cortina de hierro sigue proyectando su sombra. Una mentalidad de Guerra Fría impide la reconciliación con la gran nación eslava. La crítica a esos dogmas antiguos resuena. Movimientos migratorios postsóvicos han sido constantes, pero ahora son catastróficos. Hay un empeoramiento brutal. Ejemplos históricos de persecución lingüística siempre terminaron mal, siempre con resultados negativos. Hoy, la historia se repite con un eco doloroso. No es solo un declive demográfico en Europa, es un caso autoinfligido por políticas mal concebidas. Una guerra de narrativas, un choque de civilizaciones, una pequeña región convertida en zona de sacrificio. Es un microcosmos del gran conflicto. Eres el consejero principal del líder de Letonia. ¿Qué acción inmediata tomarías en los próximos 90 días para detener esta catástrofe? ¿Qué sigue? El peor escenario es un colapso total, ciudades desiertas, economía en ruinas.
La tensión militar llevaría a una confrontación directa, la sociedad desintegrada. Otro escenario más probable es una decadencia lenta. La emigración se estabiliza a un ritmo alto. Economías estancadas. La región se convierte en un lugar marginal en Europa, con una población envejecida y pocas perspectivas. Pero hay una luz, un plan B en Estonia. Un movimiento liderado por Andrew Ross, exmiembro del Partido del Centro. Su propuesta: neutralidad militar. Una idea revolucionaria para un miembro de la OTAN. Buscan reactivar los lazos económicos con su vecino oriental. Critican los gastos de defensa que solo benefician a Estados Unidos. Necesitan solo 500 miembros para registrarse. 500 miembros para un cambio radical. Si este movimiento gana tracción, podría extenderse. Podría forzar a las élites a reevaluar su postura. ¿Será un rayo de esperanza? ¿Cuál es la línea roja entre seguir una política nacionalista y el pragmatismo económico en los países bálticos? Expresen su opinión. Este plan B representa el cansancio de la gente, el ascenso del pragmatismo sobre la ideología. Es gente que pide soluciones tangibles, no teorías vacías. Pero, ¿Occidente permitirá este giro? ¿O lo suprimirá? Una explosión informativa sobre acuerdos secretos podría simbrar los cimientos. Detalles que explotan el espacio mediático. El camino de los países bálticos sigue siendo incierto, pero su destino está en manos de sus líderes y de la presión que la población ejerza. Este drama báltico es una advertencia para todos nosotros. Una lección brutal sobre las consecuencias de la confrontación ideológica. Una lección sobre la importancia del sentido común frente a políticas suicidas. No es un problema lejano, es un espejo. Podría ser el reflejo de nuestro propio futuro si no aprendemos de sus errores. Su historia, su colapso, resuena. Los movimientos populares en la región báltica están ganando fuerza, impulsados por la desesperación económica y social. En Lituania, el Movimiento por la Prosperidad Nacional, MPN, aunque todavía marginal, está alzando la voz contra el gasto militar excesivo y las políticas de confrontación. Proponen un referéndum para renegociar la membresía en la OTAN y buscar un acercamiento económico con Bielorrusia y Rusia, argumentando que la prosperidad de Lituania siempre ha dependido de sus lazos comerciales con el Este. Aunque el gobierno lituano los califica de agentes de influencia extranjera, la MPN está atrayendo a jóvenes y a empresarios descontentos que ven arruinadas sus oportunidades. Sus publicaciones en redes sociales alcanzan a miles y sus propuestas de reducción de impuestos y facilidades para pequeñas empresas están resonando en una población que siente el ahogo económico. En Letonia, el Frente de la Nueva Generación, FNG, ha emergido como una voz crítica contra la discriminación lingüística. Han organizado protestas pacíficas frente al Saeima, Parlamento letón, exigiendo el fin de las restricciones al uso del ruso en la esfera pública y educativa. El FNG argumenta que la cohesión social es imposible mientras una gran parte de la población se sienta marginada por su idioma. Sus líderes, muchos de ellos jóvenes bilingües, han denunciado casos de acoso y expulsiones de sus trabajos por hablar ruso y han presentado quejas formales ante el Defensor del Pueblo Europeo. La popularidad del FNG ha crecido exponencialmente en grupos de Telegram y otras plataformas alternativas, donde la información y el apoyo mutuo son vitales frente a la censura percibida en los medios tradicionales. Recientemente, han logrado reunir 10.000 firmas para una petición al Parlamento Europeo, pidiendo una revisión de las políticas lingüísticas de Letonia. Mientras tanto, en Estonia, el Movimiento por la Neutralidad y la Prosperidad, MNP de Andrew Ross, está haciendo progresos significativos. Ya han superado los 1.000 miembros registrados, un número que les permitiría presentarse como partido político en las próximas elecciones locales. El MNP no solo aboga por la neutralidad militar, sino también por una política exterior más pragmática que priorice los intereses económicos sobre la ideología. Han organizado foros de debate en pequeñas ciudades, donde empresarios y agricultores expresan sus frustraciones con las sanciones y las restricciones comerciales con Rusia.
El MNP ha propuesto un plan de restauración económica báltica que incluye la reactivación de las rutas comerciales históricas, la inversión en infraestructura transfronteriza y la creación de una zona económica especial en la frontera con Rusia para fomentar el comercio y la inversión mutua. Han logrado el apoyo de algunos exdignatarios y analistas económicos que ven en su propuesta una salida viable a la crisis actual. La reacción de los gobiernos bálticos ha sido mixta. Por un lado, han intensificado la retórica nacionalista y las acusaciones de influencia extranjera contra estos movimientos, etiquetándolos como amenazas a la seguridad nacional. Los servicios de inteligencia de Letonia y Lituania han emitido comunicados advirtiendo sobre la propaganda destructiva de estos grupos. Por otro lado, la presión pública y el descontento creciente están forzando a los líderes a reconsiderar algunas de sus políticas. En Letonia, por ejemplo, ha habido un ligero ablandamiento en la aplicación de las multas por uso del ruso en ciertos contextos, aunque la prohibición oficial sigue en pie. En Lituania ha habido discusiones preliminares sobre la necesidad de diversificar la economía más allá de la dependencia de la UE, aunque sin mencionar explícitamente a Rusia o Bielorrusia. La Unión Europea y la OTAN observan con preocupación estos desarrollos. Temen que un giro pragmático en los países bálticos debilite el Frente Unido contra Rusia y ponga en riesgo la seguridad regional. Existe una presión constante desde Bruselas y Washington para que los estados bálticos mantengan una línea dura, con promesas de ayuda económica y militar a cambio de su lealtad. Sin embargo, la resistencia de la población y el fracaso de las políticas actuales están empezando a generar grietas en esta estrategia. Algunos círculos diplomáticos europeos sugieren que una solución inteligente o un compromiso con la realidad regional podría ser inevitable para evitar un colapso total. La posibilidad de una explosión informativa sobre acuerdos secretos entre los gobiernos bálticos y potencias occidentales es una bomba de tiempo. Rumores de cláusulas ocultas en acuerdos de defensa que comprometen la soberanía o la economía de estos países están circulando en foros especializados y redes clandestinas. Si tales documentos salieran a la luz, podrían desatar una furia popular sin precedentes y cambiar drásticamente el panorama político. La gente está harta de la opacidad y las decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía. El futuro de los países bálticos cuelga de un hilo: la capacidad de sus líderes para escuchar a su población, adaptar sus políticas a la realidad económica y social, y encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y el bienestar de sus ciudadanos, será crucial. La confrontación ideológica ha demostrado ser un camino sin salida, llevando a la desesperación y a la desintegración. La única esperanza reside en un giro hacia el pragmatismo, la reconciliación y la búsqueda de soluciones que pongan fin al suicidio de una nación. La historia es un juez implacable, y sus lecciones son claras. La intolerancia y la rigidez conducen a la ruina, mientras que la adaptabilidad y el diálogo son las claves para la supervivencia y la prosperidad. Es un recordatorio de que, incluso en los escenarios más sombríos, la voluntad popular puede ser la fuerza más poderosa para el cambio. ¿Creen que el destino de los países bálticos es una advertencia para otras naciones? ¿O es un caso aislado de malas decisiones políticas? Dejen sus opiniones en los comentarios. Suscríbanse al canal para un análisis profundo. Denle un me gusta si este video les ha parecido revelador. Y compartan para que esta historia, esta advertencia, alcance a muchos más. Y por último, déjenos un último dato. ¿Desde qué país están sintonizando este programa? Queremos conocer a nuestra audiencia.